Bienvenidos a The Deep Dive, el podcast con locutores creados con inteligencia artificial. ¡Hola a todos! Prepárense para una inversión profunda en la historia, porque hoy vamos a explorar dos de las civilizaciones más antiguas e influyentes del mundo, Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia y Egipto. Culturas fascinantes, ¿verdad? Totalmente. Aunque estas civilizaciones existieron hace miles de años, Imagínate. su impacto en la cultura, la política y tecnología se siente hasta nuestros días. Es increíble, ¿no? Como ideas que surgieron entre el Tigris y el Éufrates o a la orilla del Nilo. Exactamente. Todavía resuenan en nuestro mundo moderno. Empecemos nuestro viaje en Mesopotamia, la región conocida como la Tierra entre Ríos. ¿Te suena familiar? Claro. Un nombre muy apropiado, ya que Mesopotamia se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates, Dos ríos que... en lo que hoy es Irak, Kuwait y Siria. Esta región fue cuna de imperios poderosos, ¿Cómo cuáles? como los sumerios, acadios, babilonios y asirios. ¡Wow! Tantos imperios en un solo lugar. ¿Cómo es posible que coexistieran? Es que no me lo imagino. Buena pregunta. La clave está en su organización política. Las ciudades-estado. Ciudades-estado. Sí, imagínate ciudades como Ur, Uruk, Lagash o Babilonia, funcionando como pequeños países independientes, Increíble. cada una con su propio rey, ejército y leyes. Ciudades-estado. Es como si cada ciudad fuera un mundo en miniatura. ¿Y quién gobernaba estos mini imperios? Cada ciudad-estado tenía un rey, Rey. sí, llamado Lugal. Y no solo era el líder político y militar, Sino que... sino que también se consideraba un mensajero de los dioses. Mensajero de los dioses. Imagina el poder que eso les confería. Era la máxima autoridad terrenal y la conexión directa con el mundo divino. Increíble. Un rey sacerdote, casi un dios viviente. Con semejante poder me imagino que estas ciudades debieron de ser impresionantes. Lo eran, lo eran. Para protegerse de las constantes amenazas de sus vecinos, las ciudades mesopotámicas estaban rodeadas por imponentes murallas. Claro. Y en su interior, dominando el paisaje urbano, ¿Qué había? se alzaban los zigurats, Los sigurat. enormes templos con forma de pirámide escalonada. Los famosos zigurats. Siempre me ha fascinado su arquitectura. ¿Tenían alguna función especial además de ser templos? Por supuesto, los zigurats eran mucho más que lugares de culto. Mucho más. Eran el centro de la vida social, económica y religiosa de las ciudades-estado. En ellos se realizaban ceremonias religiosas, se almacenaban granos y tesoros, se impartía justicia Justicia también. e incluso se hacían observaciones astronómicas. Increíble. Sí, Es decir, eran como el corazón de la ciudad donde convergían todos los aspectos de la vida. exactamente. Exactamente. Y hablando de la vida en Mesopotamia, Sí. hablemos de su sociedad. Ajá. ¿Crees que todos disfrutaban de los mismos privilegios? No lo creo. Es difícil imaginar una sociedad antigua sin algún tipo de jerarquía. Tienes razón. La sociedad mesopotámica estaba dividida en clases sociales muy definidas. En la cima de la pirámide social estaban los nobles y los sacerdotes. Claro. Los nobles por su linaje Exacto. y los sacerdotes por su conexión con los dioses. Debieron de tener una vida llena de lujos y comodidades. Así es. Controlaban las tierras, los recursos y, por supuesto, el acceso a los dioses. El acceso a los dioses. Debajo de ellos, Debajo en un nivel intermedio. intermedio, se encontraban los artesanos, comerciantes, campesinos y soldados, Muchos. cada uno con un rol vital para el funcionamiento de la ciudad. Me imagino que la vida para ellos era más dura. Sí, Pero al menos tenían la posibilidad de ascender socialmente, ¿no? en algunos casos sí. Un artesano habilidoso o un comerciante exitoso podía amasar una fortuna y mejorar su posición social, pero en la base de la pirámide social. De la base de la pirámide social. La realidad era mucho más sombría. Los esclavos. Ahí sí. Los esclavos. Los esclavos, una constante lamentable en muchas sociedades antiguas. ¿Quiénes eran y cómo llegaban a esa condición? Muchos eran prisioneros de guerra, capturados durante los constantes conflictos entre ciudades-estado. Claro. Otros eran deudores que no podían pagar sus deudas y se veían obligados a servir a sus acreedores. ¡Qué horror! Aunque existía la posibilidad de comprar su libertad, Sí. la vida para un esclavo en Mesopotamia era brutal y llena de penurias. Mencionaste que los reyes eran considerados mensajeros de los dioses. Eso significa que la religión tenía una gran influencia en el gobierno de Mesopotamia. Absolutamente. En Mesopotamia, la religión y la política estaban profundamente entrelazadas. Profundamente entrelazada. Un sistema conocido como teocracia. Teocracia. Los reyes gobernaban por derecho divino. Ajá. Y su autoridad emanaba directamente de los dioses. Los templos, como ya mencionamos, Sí. no solo eran centros religiosos, sino también económicos y políticos. Es decir, la religión impregnaba todos los aspectos de la vida.
¿Hay algún ejemplo que ilustre claramente este poderío religioso? Claro que sí. Un ejemplo perfecto es Hammurabi, rey de Babilonia, Hammurabi, famoso por su código, su código. uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se conoce. El código de Hammurabi. Lo he estudiado en la escuela. No es el que incluye la famosa ley del ojo por ojo, diente por diente. Exactamente. Esa es una de las leyes más conocidas, Ajá. aunque hoy nos parezca un tanto severa. Un poco, sí. El código de Hammurabi, grabado en piedra para que todos lo vieran, En piedra. regulaba muchos aspectos de la vida diaria, ¿Cómo cuáles? desde el comercio hasta el matrimonio. Reflejaba la jerarquía social de la época, Sí. con penas más duras para los delitos cometidos contra las clases altas. Es fascinante cómo un código legal de hace miles de años puede revelarnos tanto sobre la sociedad que lo creó. Hablando de la sociedad, mencionaste que los templos no solo eran lugares de adoración, ¿cierto? Así es. Los templos mesopotámicos eran también centros económicos. Económicos. Almacenaban alimentos, bienes y riquezas, todo administrado por los poderosos sacerdotes. Increíble. Eran como el corazón económico de la ciudad, además de su centro religioso. Exactamente. Exactamente. Sí. Cada ciudad tenía su dios protector principal, ¿eh? Ah, sí. A quien debían mantener contento para asegurar la prosperidad de la ciudad. Imagina la presión que debían sentir los sacerdotes para complacer a los dioses Uf, mucha presión. y evitar su ira. Dada la importancia de los recursos y el poder, me imagino que la guerra era un elemento constante en la vida de Mesopotamia. Desafortunadamente sí. Sí. La vida en Mesopotamia estaba marcada por conflictos y guerras por el control de recursos como el agua, la tierra fértil Recursos básicos. y las rutas comerciales. Cada ciudad-estado tenía su propio ejército para defenderse y expandir su territorio. Y de estas constantes luchas surgieron grandes imperios, ¿no? Así es, imperios como el babilónico y el asirio, que lograron dominar vastas regiones a través de la fuerza militar. A través de la fuerza militar. Conquistaron ciudades, Ah. impusieron sus leyes y extendieron su influencia cultural por todo el creciente fértil. Es asombroso pensar en la complejidad de esta civilización y en cómo lograron construir imperios tan poderosos en un entorno tan desafiante. Pero ahora, si te parece, viajemos a orillas del Nilo, a Egipto, donde otra gran civilización floreció gracias a las aguas de este río. Me parece una excelente idea. Egipto, ¿Egipto con sus faraones. Ah, los faraones. Pirámides y misterios, nos espera con los brazos abiertos. Y a mí me fascinan los jeroglíficos egipcios. Ah, sí. Esos símbolos artísticos que representaban objetos y sonidos Símbolo. grabados en piedra o escritos en papiro. Los jeroglíficos. Una maravilla. Son una ventana al pasado Una ventana al pasado. que nos permite descifrar la vida, la muerte y las creencias de los antiguos egipcios. Fantástico. Pero antes de adentrarnos en el mundo de los jeroglíficos, Sí. hablemos de un elemento crucial que impulsó el desarrollo tanto de Mesopotamia como de Egipto. La escritura. Entiendo. La escritura cuneiforme en Mesopotamia Ajá. y los jeroglíficos en Egipto revolucionaron la forma en que estas civilizaciones se organizaban y progresaban. Precisamente. La escritura permitió la administración eficiente de recursos, Sí. el registro de transacciones comerciales, la preservación del conocimiento y la cultura, La cultura también. y la creación de leyes. Es increíble cómo la capacidad de plasmar ideas y conocimientos de forma permanente cambió el curso de la historia. Sin duda. Piensa en ello. Sin la escritura, Sin la escritura. no tendríamos acceso a la epopeya de Gilgamesh, La epopeya de Gilgamesh. al código de Hammurabi Al código. o a los relatos sobre la vida de los faraones egipcios. Es un legado invaluable. Invariable. Y hablando de legados, ¿cuáles son, a tu juicio, los aportes más importantes que Mesopotamia y Egipto nos han dejado? Ambas civilizaciones nos dejaron un legado cultural y religioso que perdura hasta nuestros días. Mesopotamia, Mesopotamia, por ejemplo, nos dio la escritura cuneiforme, la escritura, el código de Hammurabi, el código. avances en matemáticas y astronomía, Wow. y poemas épicos como la epopeya de Gilgamesh. Ah, la epopeya. Y Egipto, con su escritura jeroglífica. Jeroglífica. Su arquitectura monumental, Monumental, como las pirámides. como las pirámides. Claro. Sus avances en medicina y sus creencias sobre la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. ¿Han cautivado la imaginación humana durante siglos? Sin duda. Ambas civilizaciones sentaron las bases para el desarrollo de muchas de las ideas y tecnologías que usamos hoy en día. Es increíble. Y eso es algo que exploraremos con más detalle en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Estupendo. No puedo esperar a descubrir más sobre estas fascinantes culturas. Nos vemos en la segunda parte. Retomamos nuestro viaje a través del tiempo, explorando ahora la vida cotidiana en Mesopotamia y Egipto.
más allá de los grandes imperios, las leyes y las construcciones monumentales. Más allá de todo eso, ¿Cómo era la vida de la gente común en estas antiguas civilizaciones? es una pregunta fascinante. Imagino que sus vidas eran muy diferentes a las nuestras, marcadas por el trabajo duro El trabajo duro, sí. y la constante presencia de la religión. Sin duda. Empecemos por Mesopotamia. La mayoría de sus habitantes se dedicaba a la agricultura. La agricultura. Cultivaban cereales. Cereales, Como como trigo y cebada, base de su alimentación. y criaban animales como ovejas y cabras. Es decir, Eran la columna vertebral de la economía mesopotámica. Sin ellos, los grandes imperios no habrían podido prosperar. Exactamente. Y para aprovechar al máximo las aguas de los ríos Tigris y Eufrates, desarrollaron sofisticados sistemas de irrigación, Ah, claro. que les permitían fertilizar sus campos y obtener abundantes cosechas. Hablando de trabajos esenciales, en la primera parte mencionaste la importancia de los artesanos en la sociedad mesopotámica. ¿Qué tipo de trabajos realizaban? ¿Sabes? Había una gran variedad de oficios. De oficios. Alfareros que creaban vasijas para almacenar alimentos y líquidos, tejedores que confeccionaban telas para vestirse y adornar sus hogares, Claro. herreros que forjaban armas y herramientas, Herreros. carpinteros que construían muebles y viviendas. Qué interesante. Y joyeros que creaban exquisitas piezas con metales preciosos. Ah, claro, con Fantásticas. Casi como un mercado medieval. Me imagino que sus productos eran muy apreciados, Muy apreciado. sobre todo los de los artesanos más habilidosos. Sin duda. Sus habilidades eran esenciales para la vida en las ciudades mesopotámicas. Y no olvidemos a los comerciantes, que establecían rutas comerciales que conectaban diferentes regiones, Ah, las rutas comerciales. intercambiando productos y llevando nuevas ideas a Mesopotamia. Gracias a ellos, Mesopotamia se convirtió en un crisol de culturas y conocimientos, Un crisol, sí. un verdadero centro de intercambio en el mundo antiguo. Y en Egipto, ¿cómo era la vida cotidiana? ¿Qué papel jugaba el río Nilo en la vida de sus habitantes? El Nilo era la arteria vital de Egipto. La arteria vital. Sus crecidas anuales fertilizaban las tierras, permitiendo el cultivo de trigo, cebada, liso de papiro, Papiro, pariro. planta de la que se obtenía el material para escribir. el famoso papiro. Gracias a él, los egipcios pudieron registrar su historia, sus creencias y sus conocimientos. Exactamente. El Nilo no solo proporcionaba alimento, Sino que... sino que también era una vía de transporte crucial para el comercio y la comunicación. ¿Eh? Imagina embarcaciones cargadas de mercancías y personas, Un montón. surcando las aguas del Nilo, Qué bonito. conectando las diferentes ciudades y regiones del reino. Una imagen realmente evocadora. Como si el Nilo fuera un hilo que tejía la vida y la cultura del antiguo Egipto. Una metáfora muy acertada. La agricultura, ¿Agricultura? al igual que en Mesopotamia, Sí. era fundamental para la economía egipcia. Los campesinos trabajaban la tierra, Trabajar. cultivando los campos y cuidando del ganado. ¿Y qué hay de los artesanos egipcios? ¿Tenían habilidades similares a las de sus colegas mesopotámicos? En muchos aspectos, sí. Sí, ¿verdad? Los artesanos egipcios eran maestros en la alfarería, En la alfarería, la metalurgia, la metalurgia, la carpintería y la elaboración de tejidos. tejidos. Sus obras, especialmente las relacionadas con la realeza La realeza. y la religión, La religión. eran de una calidad excepcional, llenas de detalles y simbolismo. Los tesoros que se han encontrado en las tumbas de los faraones son una prueba de ello. Totalmente. Joyas, muebles, estatuas. Una artesanía realmente Sí, impresionante. sin duda. Pero más allá de las labores cotidianas, Más allá de las labores la religión impregnaba todos los aspectos de la vida. en ambas civilizaciones. En ambas civilizaciones, tanto en Mesopotamia como en Egipto. Ajá. Se creía que los dioses influían en todos los eventos, desde las cosechas hasta las guerras. En la primera parte hablamos de la importancia de los templos como centros de poder religioso y económico. ¿Qué tipo de rituales y ceremonias se realizaban en ellos? Los templos eran el hogar de los dioses, El hogar. y allí se realizaban complejos rituales para honrarlos y pedirles su favor. Se ofrecían sacrificios de animales, Sacrificio. se quemaban inciensos, Ah, claro. se entonaban himnos y se realizaban procesiones con estatuas de las divinidades. Los sacerdotes Sacerdotes, Intermediarios entre el mundo humano y el divino intermediarios. dirigían estas ceremonias y se aseguraban de que los dioses recibieran las ofrendas y los homenajes que merecían. Debieron de ser eventos impresionantes, con música, danzas ¿Y sí? y una atmósfera llena de misticismo. Imagina la grandiosidad de estas ceremonias.
Miles de personas congregadas en los templos, Más. admirando la magnificencia de los rituales y sintiendo la presencia de los dioses. Era una experiencia que reforzaba su fe Su fe. y les daba esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Sí. Hablando de creencias, ¡De creencia! ¿qué nos puedes contar sobre la visión del más allá en estas culturas? ¿Cómo se imaginaban la vida después de la muerte? En Mesopotamia, la visión del más allá era bastante sombría. ¿Sombría? Se creía que los muertos iban a un inframundo oscuro y lúgubre, ¡Uf! ¡Qué mal! llamado Kur, Grr. donde llevaban una existencia similar a la de los vivos, pero sin alegrías. Ni placeres. No suena muy atractivo, como una sombra de la vida terrenal. En cambio, los egipcios tenían una visión mucho más optimista de la vida después de la muerte. Creían que si el alma, o Baka, era juzgada favorablemente en el juicio de Osiris, El juicio de Osiris. podría disfrutar de una vida eterna en un paraíso llamado Aru, Aru. un lugar de campos fértiles, Qué bien. abundancia y felicidad. De ahí la importancia de la momificación y de las tumbas llenas de tesoros. Claro, Preparaban al difunto para su viaje al más allá, exacto. asegurándose de que tuviera todo lo necesario para disfrutar de su nueva vida. Exactamente. Y no podemos olvidar el libro de los muertos. El libro de los muertos. Una colección de textos funerarios que guiaban al alma en su viaje por el inframundo, Qué interesante. protegiéndola de los peligros y ayudándola a superar las pruebas que debía enfrentar. Es realmente fascinante cómo estas culturas desarrollaron creencias tan elaboradas sobre la vida después de la muerte, ¿no te parece? Reflejan su profundo sentido de la espiritualidad Sin duda. y su anhelo por trascender la muerte. Totalmente de acuerdo. La muerte no era el final, Y sino una transición hacia otro estado de existencia. Y la forma en que se preparaban para ese viaje nos revela mucho sobre sus valores, sus valores. sus miedos y sus esperanzas. A pesar de sus avances y su fascinante cultura, Ajá, estas civilizaciones también enfrentaron desafíos, ¿verdad? No todo era armonía y prosperidad, por supuesto. por supuesto. Las guerras, las enfermedades, las sequías, las inundaciones. La vida en la antigüedad no era fácil. La naturaleza podía ser tan generosa como cruel. Claro. Y los conflictos entre ciudades o imperios eran una constante amenaza. Los desbordamientos de los ríos, Ah, sí, los ríos. que si bien traían fertilidad, Sí, también podían causar inundaciones devastadoras, sí. destruyendo cosechas y hogares. Cierto. La vida en la antigüedad era una lucha constante por la supervivencia. Sin embargo, a pesar de las adversidades, A pesar de todo, estas civilizaciones lograron prosperar durante siglos, dejando un legado que sigue inspirándonos hoy. un legado que sigue inspirándonos. Y precisamente sobre ese legado vamos a hablar en la tercera y última parte de nuestro Deep Dive. Estoy deseando conocer más sobre el impacto de estas culturas en nuestro mundo actual. Nos vemos en la tercera parte. Y llegamos a la parte final de nuestro viaje a través del tiempo, explorando el legado de Mesopotamia y Egipto. Un legado impresionante, ¿verdad? Mm. Es increíble pensar cómo estas civilizaciones que florecieron hace miles de años dejaron una huella imborrable en la historia. Totalmente. Oh, Y cómo sus ideas y descubrimientos siguen influyendo en nuestra vida actual. es fascinante. En estas dos partes previas hemos visto cómo Mesopotamia y Egipto sentaron las bases de la cultura, la política, la ciencia y la religión en el mundo occidental. Sus innovaciones y descubrimientos impactaron a las generaciones futuras, ¿no? Sin duda. Y siguen siendo relevantes en la actualidad. Empecemos por Mesopotamia, la cuna de la civilización. La cuna de la civilización. ¿Cuáles son, a tu juicio, sus aportes más perdurables? Bueno, la invención de la escritura cuneiforme fue un hito fundamental. La escritura. Abrió las puertas a la comunicación escrita, la administración, el comercio y la preservación del conocimiento. Imagina un mundo sin escritura. Sería imposible transmitir información de forma precisa y duradera a través del tiempo. Exactamente. Y no podemos olvidar el Código de Hammurabi, uno de los primeros intentos de crear un sistema legal escrito y codificado. El código de Hammurabi, sí, Aunque algunas de sus leyes nos parezcan severas hoy en día. un poco sí. El Código de Hammurabi sentó un precedente importante para el desarrollo del derecho. La idea de que las leyes deben ser claras, escritas y aplicadas a todos por igual es un principio fundamental de la justicia moderna. Precisamente. Mesopotamia también fue pionera en matemáticas y astronomía. Ah, sí, lo sabía. Desarrollaron un sistema numérico sexagesimal. Sexagesimal, que todavía usamos para medir el tiempo. Eso. Y crearon calendarios lunares para predecir las estaciones. Es fascinante cómo conocimientos tan antiguos siguen siendo relevantes en nuestro mundo moderno. Sin duda. Y en el ámbito de la literatura, la epopeya de Gilgamesh es una obra maestra que explora temas universales
como la amistad, la pérdida y la búsqueda del sentido de la vida. Una historia conmovedora. Una historia que ha resonado a lo largo de los siglos, demostrando el poder de la narrativa humana para conectar con las emociones y experiencias que compartimos como seres humanos. Y ahora crucemos el desierto hacia Egipto, una civilización que nos deslumbra con su grandeza y misterio. Egipto. ¿Qué nos puedes contar sobre su legado? Egipto nos legó maravillas arquitectónicas como las pirámides y los templos, que son testimonio de su ingenio, organización y creencias religiosas. Esas estructuras monumentales han desafiado el paso del tiempo y siguen fascinando a millones de personas en todo el mundo. Exacto. Y no olvidemos los jeroglíficos, un sistema de escritura complejo y elegante que nos permite descifrar los secretos de la vida y las creencias de los antiguos egipcios. Los jeroglíficos, una ventana a su mundo. Gracias a los jeroglíficos podemos leer inscripciones en tumbas, templos y papiros, obteniendo información valiosa sobre su historia, religión, medicina y vida cotidiana. Un tesoro de conocimiento. Los egipcios también hicieron importantes avances en medicina, desarrollando técnicas de cirugía, tratamientos para enfermedades y un conocimiento profundo de la anatomía humana a través de la momificación. Su interés por comprender el cuerpo humano y preservar la vida después de la muerte es realmente notable. Ciertamente. La religión egipcia, con sus complejos rituales y su creencia en un juicio final, ha influido en la espiritualidad de muchas culturas. La idea de un juicio divino, donde las acciones de una persona en vida determinan su destino en el más allá, ha resonado en muchas religiones a lo largo de la historia. Y no podemos olvidar la mitología egipcia, con dioses poderosos como Ra, Osiris e Isis, cuyas historias nos hablan de la creación del mundo, el ciclo de la vida y la lucha entre el bien y el mal. Esas historias, transmitidas de generación en generación, nos conectan con los anhelos y temores universales de la humanidad. Nos recuerdan que a pesar de las diferencias de tiempo y espacio, compartimos las mismas preguntas sobre el origen del mundo, el sentido de la vida y nuestro lugar en el cosmos. Al final, tanto Mesopotamia como Egipto nos recuerdan que somos herederos de un pasado rico y complejo. Un pasado que nos ha moldeado. Sus legados, entrelazados en el tejido de la historia, han moldeado nuestra cultura, nuestra ciencia y nuestra forma de ver el mundo. Es una lección de humildad y, a la vez, de inspiración. Nos recuerda que somos parte de una cadena ininterrumpida de conocimiento y progreso humano. Y que, a pesar de las diferencias de tiempo y espacio, compartimos con estas antiguas civilizaciones la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Muchas gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al pasado. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Mesopotamia y Egipto. Ha sido un placer compartir estas historias con ustedes. No olviden dejar sus comentarios, darle like y seguir nuestro canal para más deep dives. Hasta la próxima.